En este video vamos a explorar algunas de las consecuencias que tiene el axioma del supremo. En particular, una que parece obvia, pero que sin embargo no se puede demostrar rigurosamente sin utilizarlo. Y con esto en mente, haremos algunos comentarios sobre equivalencias al axioma del supremo, las cuales constituyen formas alternativas de construir la recta real y cuyo lenguaje se estudia mucho más en el mundo del análisis real. Partamos por demostrar algo que ya señalamos en un video anterior, pero que para entonces no teníamos las herramientas para demostrarlo formalmente. Vamos a demostrar que los naturales son un conjunto no solo infinito, sino que además no acotado superiormente. Es decir, sumando 1 podemos superar a cualquier número real eventualmente. La demostración la haremos por contradicción. Vamos a suponer que los naturales tuviesen cota superior y con ello vamos a llegar a algo que contradice nuestro supuesto. Por lo tanto, hagámoslo. Supongamos que los naturales son acotados superiormente, con lo cual, al ser un conjunto no vacío, cumple con las hipótesis del axioma del supremo. Y por lo tanto, tienen supremo. Llamémosle S. Lo que vamos a hacer es analizar el número S-1. En particular, nos preguntamos si será mayor o igual a todos los naturales o no. Y tenemos dos opciones. O lo es o no lo es. Si lo fuera, tenemos un problema porque hemos encontrado un número que, siendo menor que S, sigue siendo cota superior de los naturales. Por lo tanto, S no era el supremo, no era la cota superior mínima. Esto sería, por lo tanto, una contradicción inmediata. Así que veamos el otro caso. El caso en el que S-1 no es mayor a todos los naturales. Por lo tanto, tenemos que existe al menos un N0 estrictamente mayor a S-1. Por lo tanto, podemos sumar 1 a ambos lados de esta desigualdad y tenemos que S es menor a N0 más 1. Y esto es otra contradicción con el hecho de que S era supremo, porque hemos encontrado un natural que es mayor o igual a él, es decir, N0 más 1. Por lo tanto, por ambos lados concluimos que S no puede ser supremo, lo cual contradice nuestro supuesto y nos lleva a concluir por contradicción que los naturales no son un conjunto acotado superiormente. Queda esto demostrado. Esta demostración, sobre todo a primera vista, puede parecer bastante poco ilustrativa, como un matemático haciendo preguntas y construcciones bastante arbitrarias y que a un estudiante quizás no se le ocurrirían tan simplemente por su cuenta. Para esto primero tenemos que recordar que la construcción de los números reales en el mundo del análisis matemático es algo bastante reciente y que tomó a los matemáticos hasta mediados del siglo XIX para completar, aún con la noción intuitiva que todos tenemos sobre este conjunto. Por lo tanto, es natural que cosas como estas no sean tan obvias como parecen, y por otro lado, después de un tiempo de pensarlo, esta demostración tampoco es tan extraña. Estamos suponiendo que existiera un punto en el límite superior de los naturales, y nos estamos preguntando qué sucede si nos movemos alrededor de él. El resto de la demostración es solo tomar ventaja de la estructura de este conjunto para armar una contradicción. Ahora que hemos demostrado rigurosamente que los naturales no son un conjunto acotado, vamos a utilizar esto para demostrar otra propiedad fundamental en análisis, que es la llamada propiedad arquimediana. Estamos a punto de demostrar que para cualquier número epsilon positivo, por pequeño que sea, podemos escoger un natural n suficientemente grande que multiplicado con epsilon exceda a 1. Esta propiedad es consecuencia del hecho de que los naturales no tengan cota superior, y como veremos en unos minutos es fundamental para demostrar teoremas relacionados con la convergencia de sucesiones de números reales. La demostración es relativamente corta y también la haremos por contradicción. Supondremos lo contrario, es decir, que existiera un epsilon positivo, pero tan pequeño que multiplicado con cualquier natural fuera siempre menor o igual a 1. Ya que epsilon es positivo, multiplicar a ambos lados por su inverso no altera la desigualdad. Y por lo tanto tenemos que el inverso multiplicativo de este epsilon es mayor o igual a n para cualquier n natural. Es decir, hemos encontrado una cota superior para el conjunto de los números naturales, cosa que desde antes dedujimos imposible. Es decir, dicho epsilon no puede existir, con lo que hemos demostrado lo que queríamos. Recapitulemos un poco lo que acabamos de hacer. Partimos del axioma del supremo, con el cual demostramos que los naturales no eran acotados, y finalmente utilizamos ese hecho para demostrar la propiedad arquimediana. ¿Y dónde podemos ir a partir de esto? Hablemos de algo que, si bien no es el foco principal de la serie, no deja de ser un elemento importante del cálculo diferencial. Hablemos de sucesiones. A grandes rasgos, una sucesión no es nada más que una forma de asignar un número real a cada número natural. Un ejemplo bastante sencillo sería asignar cada número natural a sí mismo. Esto lo denotamos así. De modo que el primer término de la sucesión es 1, el segundo es 2, el tercero es 3 y así sucesivamente. Otro ejemplo podría ser a sub n igual 1 partido por n.
aquella asociación que asigna a cada natural su inverso multiplicativo. Aquí observamos que los términos se van haciendo cada vez más pequeños conforme avanzamos en la asociación. Solemos decir que asociaciones como estas son decrecientes. En otras palabras, una asociación no es nada más que una forma de enumerar reales. Algo interesante que podemos observar de este último ejemplo es el hecho de que los términos de la asociación se van acercando cada vez más a cero, aún sin tocarlo. Quisiéramos poder decir que cero es algo así como el límite de esta asociación, o que la asociación tiende a cero conforme n tiende a infinito. Lo que hacen los matemáticos para formalizar esto es utilizar a nuestro viejo amigo el valor absoluto para simbolizar distancia. Decimos que el límite de una asociación, a sub n, es igual a algún número real L si para todo epsilon positivo, por pequeño que sea, existe un natural n0, tal que a partir de él los términos de la asociación están a una distancia menor o igual a epsilon de este L. Es decir, no importa cuánto queramos acercarnos a L, podemos hacerlo si avanzamos lo suficiente. Y cuando este L existe, decimos que la asociación es convergente. Pero cuando no, como en el primer ejemplo que dimos, donde los términos solo crecían constantemente sin acercarse a ningún número en particular, decimos que es divergente. Como un ejercicio simple, vamos a demostrar que la sucesión a sub n igual 1 partido por n es convergente. En particular, vamos a demostrar que efectivamente converge a 0. Para esto, suponemos un epsilon positivo, cualquiera, y lo que queremos hacer es probar que siempre podemos encontrar un n, tal que la distancia entre 1 partido por n y 0 es menor que este epsilon. Bueno, limpiemos un poco esto. Primero omitiremos este 0, que está aquí, y omitiremos este valor absoluto, ya que la cantidad dentro de él es siempre positiva. Lo que obtenemos nos debería parecer extrañamente familiar, sobre todo si multiplicamos ambos lados por este n. Lo que obtenemos es básicamente la propiedad arquimediana. Es decir, tenemos la garantía de que este n que buscamos siempre existe. El resto de la demostración es solamente utilizar propiedades de las desigualdades y valor absoluto para poder volver sobre nuestros pasos y llegar a la definición. Interesante, hemos demostrado que una asociación es convergente. ¿Qué sucede cuando no lo es? Te recomendamos hacer el siguiente ejercicio. Demuestra que la asociación b sub n igual menos 1 elevado a n es divergente. En otras palabras, puedes encontrar un epsilon tal que no importa cuánto avancemos en la asociación, siempre existe un punto más allá donde la distancia entre b sub n y cualquier número real es mayor a este epsilon. Ahora, para ver algo particularmente interesante y relacionar esto con todo lo que hemos estado haciendo sobre axioma del supremo, consideremos la siguiente sucesión, donde el primer término es 0, el segundo es 0,1, el tercero es 0,12, el cuarto es 0,123, y así sucesivamente. A cada término que avanzamos vamos agregando un dígito más de un número irracional cualquiera. El que estamos armando ahora, por ejemplo, es este, el número del que hablamos cuando introdujimos el axioma del supremo en un principio. Esta sucesión es claramente creciente, puesto que a cada término estamos agregando algo positivo al término anterior. Y también es claramente acotada, nunca vamos a agregar algo mayor a, por ejemplo, 0,2. Entonces lo que tenemos es una serie de puntos en la recta real que van subiendo, pero no indefinidamente. Geométricamente nos gustaría decir que todas las asociaciones de este tipo convergen. Es decir, todas las asociaciones que son crecientes, pero sin embargo acotadas. Si consideramos el conjunto formado por todos los términos de la asociación, es decir, el conjunto formado por estos puntos, un buen candidato al límite vendría siendo el supremo de este conjunto. Es decir, este número irracional que construimos utilizando axioma del supremo. Hagamos la demostración en general. Vamos a probar que todas las asociaciones crecientes y acotadas deben ser convergentes. Para esto consideraremos el conjunto formado por todos los términos de la asociación, y sea ese su supremo. Este supremo debe existir, puesto que el conjunto es no vacío y acotado superiormente. Lo que nos gustaría probar es que este S es el límite que estamos buscando. Y bueno, sabemos que S, al ser supremo, es mayor o igual a todos los términos de la asociación. Pero más aún, para cualquier epsilon positivo, el número real S menos epsilon, al ser un poco más pequeño que S, no puede ser cota superior, puesto que S es la cota superior mínima. Por lo tanto, al no ser cota superior, existe un término a sub n que está entre él y S. Y luego, al ser la asociación creciente y acotada por S, todo el resto de los términos a partir de este a sub n deben estar en este intervalo. ¿Qué nos dice todo esto? Que para cualquier epsilon fuimos capaces de encontrar un n, tal que todos los términos a partir de él se encuentran a distancia de S menor que epsilon. Y por lo tanto, la asociación converge a S, por definición.
queda esto demostrado. Esto que acabamos de demostrar se llama teorema de las sucesiones monótonas. El nombre proviene de que la palabra monótono en matemáticas significa creciente o decreciente. Lo que vamos a hacer en el otro video es utilizarlo para demostrar otras propiedades importantes relacionadas con sucesiones. Verás, lo que estamos haciendo es demostrar varios resultados, uno tras otro, a partir del axioma del supremo. Pero al terminar esto, lo que haremos será explicar cómo el orden de lo que estamos haciendo se podría haber invertido. Porque propiedades como el teorema de las sucesiones monótonas no son solamente consecuencias del axioma del supremo, sino que también son equivalentes a él. Por lo tanto, bien podríamos haber hecho la construcción en el otro orden, hacer una especie de axioma de las sucesiones monótonas, y a partir de él demostrar lo que llamaríamos en ese caso teorema del supremo. Esa es nuestra idea, encontrar más propiedades como esta.